sigue empeñado en romper el pacto de las infraestructuras. Si fui yo el que le dije aquí que no quería usted que los trenes parasen en Calahorra y tuvo que rectificar. Un pacto de las infraestructuras que se alcanzó en el año 2018 en esta Cámara y que usted no quiere dialogar tampoco con la oposición sobre este asunto. Yo les pongo hoy la mano a que nos sumemos todas las fuerzas parlamentarias a pedir al Gobierno de España y al Ministro que se libere el peaje de la AP68 en 2026 y trabajemos desde ya en los accesos que den permeabilidad y mejoren el tráfico dentro de La Rioja. El cheque bachillerato sea lo más vergonzante que hemos protagonizado en estos tiempos. Y se equivoca, señor Capellán, si se cree que con esto va a comprar voluntades. La realidad es que usted sigue la política que ya empezó en su anterior etapa como consejero de Educación. Dar recursos a la privada, dar recursos a las minorías privilegiadas y, por otra parte, dejar a las personas con vulnerabilidad a expensas de la recaudación del Rioja Forum. Hablar aquí de que se compran voluntades. Usted se insulta a la voluntad y la libertad de los riojanos, que se cree que porque le den una ayuda del 30% gana o no gana voluntades. Sucede lo que dicen los últimos sondeos que yo conozco, que la suma de confluencias de sus partidos en La Rioja, además de España, en La Rioja tiene ya el 2% de apoyo. Van restando. Nosotros sumamos y sumamos medidas que, vuelvo a decirlo, están en un programa y defiendo y defenderé la gratuidad 0 a 18 años para que todos los riojanos y las riojanas y sus familias puedan estudiar sin límite de sus niveles socioeconómicos en el centro y el modelo educativo que quiera desde los 0 a los 18 años. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya lo han escuchado, intenso pleno el que se ha celebrado hoy en el Parlamento de La Rioja, que ha comenzado con esas preguntas al presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, y cuyas respuestas han continuado sin convencer a los grupos de la oposición. Las ayudas al bachillerato son consideradas, por ejemplo, por los socialistas una sinrazón, y además el principal partido de la oposición considera también inaudito el pacto propuesto por Capellán, porque saben que ese acuerdo está cerrado y la autopista, han recalcado, no se va a prorrogar. En cuanto a otros asuntos, Capellán ha anunciado que el Gobierno de La Rioja va a destinar el 10% de la recaudación de los espectáculos programados en Rioja Forum a proyectos sociales. La iniciativa, que se ha denominado Rioja Forum Solidario, se aplicará ya a la programación de la próxima temporada, que se presenta a finales de este mes. Vamos a implementar en los próximos días un nuevo programa, el programa Rioja Forum Solidario, para que el 10% de todas las entradas y de todos los abonos para la programación propia que desarrolla el Gobierno de La Rioja en toda esta legislatura, el 10% vaya destinado a causas sociales para ayudar al tercer sector, para seguir ayudando a los más necesitados y a todas las buenas causas de La Rioja. Y con este del que vamos a hablarles, son ya 3 los accidentes mortales en vías urbanas en nuestra comunidad. Anoche un motorista perdía la vida al ser arrollado por un microbús en las inmediaciones de la nueva estación de autobuses. Los hechos se produjeron pasadas las 9:30 de la noche por causas que todavía se desconocen. Los servicios de emergencia acudieron inmediatamente al lugar, pero nada se pudo hacer por salvar la vida de este hombre de 50 años, cuyo funeral tendrá lugar en Haro a las 8:30 de la tarde en la Basílica de Nuestra Señora de la Vega mañana, día 10. Desde el Ayuntamiento transmiten las condolencias a la familia y se trabaja para que accidentes como este no vuelvan a ocurrir. Cuando hay un fallecimiento, desde luego, expresar lo primero nuestra consternación, nuestro duelo. No pude hacerlo ayer personalmente porque todavía no habían contactado con la familia y lo primero que quiero es enviar un mensaje, por supuesto, que a la familia, ¿no? En este caso de la persona fallecida, creo que su nombre es Alfredo. Y bueno, pues el deseo que, desde luego, por parte del Ayuntamiento estamos haciendo todos los esfuerzos para que la seguridad vial sea máxima en Logroño, ¿no? Un trágico accidente en el que la víctima, según testigos presenciales, circulaba por Avenida de Colón cuando sufrió el impacto del vehículo de transportes de pasajeros. Se trata de un microbús, como decimos, que se disponía a tomar la calle de Miguel Delibes, donde se encuentra la entrada de la terminal de pasajeros en la estación nueva de autobuses. La policía investiga cuáles pueden ser las causas de este accidente, porque, como decimos, la motocicleta venía por esta vía y ese
y este microbús venía por Avenida de Colón. Es aquí en la rotonda donde no se conocen cómo sucedieron exactamente los hechos, pero la cámara de la estación de autobuses será determinante para esclarecer los hechos. Y precisamente con esta nueva víctima en ese accidente, en la capital, La Rioja registra ya 8 accidentes mortales en lo que llevamos de año en nuestras carreteras, 3 en vías urbanas, ahí lo estamos viendo, y 5 en interurbanas, y todos ellos por distracción al volante o por exceso de velocidad. Estas dos son las razones principales de esos accidentes. El plan de choque anunciado por el Ministerio del Interior para reducir la tasa de siniestralidad se va a traducir en más controles de alcohol, de drogas y de velocidad en las carreteras, pero también se va a aumentar en toda España la plantilla en 150 nuevos agentes. La siniestralidad ha aumentado, quédense con esta cifra, un 16% en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2023. Son 5 los fallecidos a día de hoy en vías interurbanas. De esos 5, 2 han sido en la Nacional 232, 1 en la P68, otro en una vía autonómica, en una LR, y otro en un camino. Son 3 los fallecidos en ámbito urbano y 2 de ellos vulnerables, un peatón y un motorista. En total de estos 8 fallecidos, todos han sido accidentes mortales por distracción o por velocidad. Decir que hay un fallecido que no llevaba el cinturón de seguridad. Y cuenta atrás para las elecciones catalanas. La temida subida de la ultraderecha y su llegada a los gobiernos ha propiciado que la izquierda catalana se una en un frente para frenarla. Junts, Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana, la CUP y los Comunes han desbloqueado un compromiso para vetar posibles acuerdos con Vox y con Alianza Catalana. El Partido Popular y Ciudadanos se han desmarcado de esa iniciativa. El pacto cierra el paso a la gente, según el líder de Vox. Los separatistas que firman ese manifiesto están cerrando el paso a la gente, que padece la inseguridad en Cataluña, a la gente que según caminamos por aquí nos decían que le acababan de robar todas sus pertenencias, el móvil, el trabajo para la universidad, absolutamente todo. Están cerrando el paso a las mujeres que quieren caminar en libertad por la calle, están cerrando el paso a los que quieren seguir defendiendo la identidad de Cataluña, que es una identidad catalana y española, y yo creo que ese es el motivo para entender por qué firman un manifiesto de estas características tan alejado de la preocupación social. Hemos conocido recientemente que la inmigración ilegal es una de las principales amenazas a la seguridad nacional. Hablaremos de ello en la tertulia, y a nadie se le escapa que el vino de Rioja está pasando por momentos duros y también complicados. En un año 2023 peor de lo esperado, Rioja ha conseguido mantener su cuota de mercado nacional de los vinos con denominación de origen, destacando el comportamiento de los blancos, que ocupan la segunda plaza detrás de Rueda. Son tiempos duros, son tiempos complicados. Son tiempos donde se puede ver claramente también dónde están las fortalezas de Rioja, pero son tiempos evidentemente para seguir tomando medidas, para seguir siendo consciente del problema que afrontamos y seguir ofreciendo más por menos, es decir, seguir siendo los primeros del pelotón, porque muy posiblemente la defensa de posiciones pasa por la conquista. Tenemos que aprovechar nuestras ventajas competitivas para retener la mayor parte de cuota, incluso ganar si es posible. Bueno, y mientras tanto, ¿qué es lo que ha pasado? Que los vinos blancos de Rioja ratifican un ritmo al alza y han duplicado sus ventas en los últimos 10 años. Por ejemplo, se comercializan unos 27 millones de litros, un 11% del total frente al 8% de hace 5 años. Rioja se convierte así en la segunda denominación del país por delante de Rías Baixas. Su complejidad, elegancia y diversidad le otorgan un gran potencial de cara al futuro. Un futuro incierto para el sector, en los que se espera que las medidas tomadas hasta ahora, como pueden ser la cosecha en verde o la destilación, consigan paliar esa crisis del sector, y si no, habrá que adoptar otro tipo de medidas para mantener y poner en valor todo lo que es el mercado de Rioja. Enseguida vamos a hablar de ello, del sector, y lo vamos a hacer con el director general del Consejo Regulador. Enseguida damos la bienvenida a José Luis Lapuente. Será en unos instantes, en unos minutos, tras la publicidad. Hasta ahora.
Son momentos duros y complicados para el sector del vino de Rioja. Las últimas cifras de comercialización que conocíamos así lo atestiguan. El vino de Rioja mantuvo su posición en 2023, pero su comercialización cayó un 5% y las últimas cifras conocidas tampoco son halagüeñas. En el primer trimestre del año el descenso ha sido de un 7% y esto supone, y así lo ha dicho esta mañana el director general del Consejo Regulador, que hay que seguir adoptando medidas para afrontar el problema que se atraviesa. Le damos la bienvenida a José Luis Lapuente, director general del Consejo Regulador. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué lectura podemos hacer de estas cifras que hemos dado? Bueno, como bien dices, hemos reanalizado el balance de 2023, teníamos las cifras de Rioja en un año que ha sido un año malo para el vino, un año malo para el vino de Rioja, y teníamos la oportunidad de contextualizarlo mediante la participación de dos expertos, un representante de una compañía panelista, Nielsen, que nos ha dado una visión del mercado nacional, y el director general del Observatorio Español del Mercado del Vino, Rafa del Rey, que nos ha dado la perspectiva internacional para situar a Rioja en ese escenario. Bueno, si tuviéramos que dar los titulares, pues depende de cómo queramos ver el vaso, medio vacío, medio lleno. Por encima de todo, unos números rojos que tienen que seguir preocupándonos y que tienen que seguir haciéndonos adoptar medidas, ser proactivos e intentar, en definitiva, seguir conquistando. Y digo conquistando porque la foto nos ofrece un escenario donde la tarta se empequeñece, donde al sector y a la competencia le va mal, incluso peor que a Rioja, y en ese sentido las posibilidades que tenemos de mantener toda esa valorización del potencial productivo que tenemos en marcha, al final pasan pues posiblemente por conquistar cuota. Un pequeño dato, adelantábamos como una organización internacional, la Organización Internacional de la Viña y del Vino, publicaba cifras de consumo de vino a nivel mundial. El consumo a nivel mundial está ahora mismo en niveles de 1996, con lo cual eso ya nos da una idea de cómo se está empequeñeciendo. Hemos estudiado también el mercado nacional. Hemos visto cómo los guarismos, en particular en vinos tintos y rosados, son negativos, incluso más negativos que los de Rioja, y sin embargo, pues también oportunidades, ese fortalecimiento de los vinos blancos de Rioja. Hemos mejorado cuota, ahora mismo, después de Rueda, es la denominación de origen que más cuota tiene a nivel nacional. Y a nivel internacional, pues analizando competidores franceses, competidores italianos, incluso las propias exportaciones que puede haber de vinos de calidad españoles, pues veíamos que es difícil encontrar una región, un país, una denominación que se haya comportado en positivo. Hablaba, por lo tanto, de tiempos difíciles y de seguir manteniendo medidas. ¿Cómo están funcionando esas medidas que se han adoptado de la cosecha en verde y de la destilación? Bueno, las medidas suman. Es evidente, lo explicamos gráficamente en el Consejo. Hemos desarrollado, además de la mano de un buen amigo, del profesor Emilio Barco, algunas fórmulas para entender mejor la ecuación. Y al final hemos puesto de manifiesto que un litro de comercialización, un litro de vino vendido, o el esfuerzo que eso representa o el carácter positivo, equivale a 4 litros de existencias, con lo cual eso nos da idea que las medidas que adoptemos sobre la oferta son mucho más débiles o menos intensas o tienen menos efectividad que las medidas que deriven de la comercialización, con lo cual medidas que actúen en términos cuantitativos sobre la oferta son medidas de contención, medidas que permiten ganar tiempo para efectuar esa conquista. Luego nos tenemos que concentrar en medidas de carácter cualitativo. Aquello que se ofrezca siempre tiene que ser lo mejor y eso nunca es suficiente. Mejoras cualitativas en el ámbito del viñedo, de la uva, el control de calidad de la materia prima y también de los vinos, ni qué decir tiene. Y eso se tiene que venir a complementar con actuar sobre la demanda, es decir, seguir siendo atractivo, seguir seduciendo al consumidor,
seguir utilizando argumentos de valor, esos vinos de pueblo que empiezan ya a adoptar el periodo de su adolescencia, los vinos de zona, los vinos de viñedo singular, esos argumentos que nos sigan haciendo atractivo, que sigan conectando con un público que ha demostrado que quiere a Rioja, que tiene una fidelización con los vinos de Rioja. No es baladí el año pasado pues colocar 325 millones de botellas en el mercado, que se dice pronto y que explica por qué somos líderes indiscutibles en los vinos de calidad españoles, pero que es evidente que tenemos potencial para más y que si queremos en definitiva hacer que nadie salga de la nave, que nadie salga del barco, pues necesitamos esfuerzos extras o al menos minimizar el daño que pueda haber en algunos operadores. Yo por eso distingo, o sea, no diagnosticaría un problema en Rioja, no diagnosticaría un problema que esté en definitiva debilitando los vinos. Nos cansamos de decir que se están haciendo los mejores vinos de la historia. Hace relativamente poco publicaba una revista reconocida, Drinks International Business, publicaba un ranking de las 50 marcas de vino más reputadas. En definitiva, podíamos ver en ellas a 10 españolas y de las 10 españolas 6 eran de Rioja, 3 más de grupos que se han afincado en Rioja, con lo cual el producto funciona. Lo que ocurre es que a lo mejor esa tarta al empequeñecerse, pues en definitiva puede afectar a algún operador, a algún perfil de compañía que con estas medidas globales y que evidentemente van a ser coyunturales, lo que intentamos es que sean los menos posibles y sobre todo con medidas de carácter cualitativo y que dinamicen la demanda, hacer que ese efecto multiplicador se produzca, con lo cual pues bueno, que quede cuanto menos gente atrás y en definitiva que si es posible que nadie salga expulsado del sistema. Enseguida hablamos de dinamizar esa demanda, pero yo sí que quería, hoy por ejemplo la consejera de Agricultura en el Pleno del Parlamento ha vuelto a decir que toda la cosecha en verde se va a cubrir con los fondos europeos y si no, que el gobierno de Capellán va a aportar lo que haga falta. 21,5 millones dijo el Ministerio para 4 comunidades autónomas. Aquí La Rioja supera, han dicho, esa cifra. ¿Esto da tranquilidad al sector? Bueno, insisto, si lo analizamos desde una perspectiva global, da un oxígeno por un periodo limitado. Si lo analizamos a nivel micro, a nivel del operador, aquella persona que tiene dificultad para colocar su cosecha, evidentemente le da una tranquilidad absoluta, ¿no? Y es importante entender también que esos problemas, cuando desciende uno a la realidad o se sitúa en el operador concreto, pues son serios para una economía familiar o, en definitiva, para el futuro de un negocio. Hay que entender también, y a lo mejor hay que explicarlo, que las ayudas que puedan recaer en el sector vitivinícola tienen un efecto multiplicador. Es decir, es evidente que es un negocio y quien está en un negocio arriesga y por eso, en definitiva, ese tipo de apoyos, ese tipo de oxígeno no puede ser permanente, pero no es menos cierto que es un generador de riqueza excepcional que tiene un efecto colateral o un efecto inducido del que nos beneficiamos toda la sociedad riojana, con lo cual en esa clave yo creo que también hay que entender que haya esa condescendencia, ¿no? De cualquier manera, insisto, lo que tenemos que hacer es estar preparados para el peor de los escenarios y evidentemente, y lo decían los expertos esta mañana, seguir monitorizando la situación. 2024 también ha empezado como un año extraño, lo comentabas, es decir, lanzamos una cifra o se lanzó una cifra, porque al final es una filtración que nos salió del Consejo Regulador relativa al primer trimestre, no se descontó el efecto de la Semana Santa, que ha sido un efecto importante a nivel nacional. Nosotros estudiamos desde hace ya varios años no solo Rioja, sino la competencia. Hemos visto afortunadamente un comportamiento, tenemos índices adelantados de abril notable, que reequilibra la situación, pero esto, insisto, al final no es suficiente. Necesitamos mucho más viento de cola y, por tanto, hacer ese seguimiento de la realidad. Y si la realidad es tozuda, pues habrá que readaptarnos a sabiendas, vuelvo a insistir, de que manejamos, o los viticultores y bodegas riojanas manejan un proyecto ganador, en un sentido generalizado, donde estamos intentando que los sacrificios
sean los menos posibles, pero que ya cuando se habla de sacrificios, pues llegará un momento que puedan no ser horizontales, sean verticales, y ahí pues empieza lo más traumático. Claro, como dices, si nos ponemos en lo peor, que es quitar el stock de las bodegas, si no funcionan todas estas medidas, ¿qué plan B tienen? Bueno, ¿O qué hay que hacer? Cuando estamos en un mercado, es evidente que esos 325 millones de botellas se están vendiendo, con lo cual, para esos 325, espero que no haya que tener ningún plan. Si estamos hablando de 75 millones adicionales que pueden estar en juego, la cuestión es que por encima de todo intentemos minimizarlo y no perdamos de vista que no dejamos de hablar de un negocio, o sea, muy vinculado a la tierra, muy en nuestro ADN, pero un negocio que puede ir bien o que puede ir mal, y en definitiva pues vemos establecimientos que se cierran, compañías en definitiva que echan la persiana, nuevos proyectos que surgen. Quizá hemos vivido unos años de bonanza que nos han hecho olvidar esto, ¿no? Y esto hay que tenerlo siempre presente. También se recordaba esta mañana cómo, y Rioja tiene mucha memoria, a punto de cumplir 100 años, cómo a comienzos de los 90 también se atravesó una situación muy delicada. De hecho, se recurrió a una consultora y las soluciones que había sobre la mesa eran tremendamente traumáticas, una reducción tremenda de los rendimientos, la salida y la recomendación de arranque de un montón de superficie. Quizá en ese momento no será muy proactivo, y en el si son galgos o podencos, pues ocurrió que hubo una inflexión en el mercado y automáticamente las ventas comenzaron a dispararse. Coincidió también con todo aquello de la paradoja francesa, los beneficios que podía haber en torno a un consumo del vino y el efecto saludable, y aquello ya llevó a olvidar esos planes traumáticos e incluso llevó a estimar que la consultora se había equivocado, ¿no? Había percibido lo que ocurría en ese momento. Ojalá ocurriera eso, posiblemente es mucho menos probable, pero eso puede ocurrir. Por eso no es descabellado el adoptar medidas que supongan un compás de espera. Pero llegado el momento, al final el mercado es el que ordena, y por eso a cualquier operador o a cualquier bodega le interesa estar en la cabeza del pelotón. Es decir, que si hay un corte, como en una oposición, que no te toque en la nota de corte. Por eso no hay que ir justo, no hay que estudiar el día anterior del examen, sino realmente tener argumentos suficientes, bien para vender a consumidor final, o bien, si estás en el entramado, en el ecosistema de Rioja, para ser preferido, porque evidentemente negocio va a haber. Bueno, también ha hablado hoy sobre el enoturismo, ¿no? El gran motor de las bodegas, y la apuesta, ¿no?, como decía antes, para dinamizar esa demanda, ¿no?, y ampliarla, ¿no?, fidelizarla también. Absolutamente. Quiero decir, al final, si algo tenemos, yo creo, los riojanos, son una serie de recursos naturales, sociales, del entorno innatos. Afortunadamente nos han bendecido con eso, y no hay mejor forma de cautivar a un consumidor que traerlo aquí, ¿no? Nuestra hospitalidad, todo el entorno, paisaje, gastronomía, arquitectura que podemos ofrecer, yo creo que es la mejor manera que tenemos de cautivar a la persona que viene. Nosotros no damos indicaciones, acompañamos, ¿no? O sea, que de alguna forma ese carácter nos lleva a ser muy acogedores, a ser muy buenos anfitriones, con lo cual lo que tenemos que conseguir es el tráfico, que a veces, pues bueno, las infraestructuras y una serie de imponderables lo dificultan, pero que si conseguimos materializarlo, hace que realmente consigamos no solo consumidores fieles, sino embajadores. Los datos ahí están, dábamos un nivel de visitas que roza ya las 900.000, estamos hablando de niveles incluso superiores a antes de la pandemia, pero sobre todo hablamos de una generación importante de riqueza adicional, casi 200 millones de euros el impacto que podemos asociar a esta actividad, empleo. Quiero decir, si nos remontamos, los que ya peinamos canas, a 30, 35 años atrás, nuestra política era una política de puertas cerradas en las bodegas, con lo cual difícilmente hacía falta personas que atendieran al visitante. Ahora estimamos un volumen de empleo en torno a 700 personas, eso es importante, y en ese sentido al final tenemos que seguir profundizando, es decir, tenemos que seguir ofreciendo más por menos, esforzándonos en la especialización, esforzándonos en que esa experiencia que tenga el visitante sea grata,
y sabiendo que, como esto es de sentido común, lo hacemos nosotros, lo hacen en Rueda, en Ribera del Duero, lo hacen en Navarra, con lo cual no estamos descubriendo nada, no es parte de nuestra sapiencia exclusiva, sino que realmente, pues lo mismo que puede haber vinos de calidad y excepcionales cuando hablamos del líquido dentro de la botella, pues lo que tenemos que esforzarnos por todavía más maximizar esas fortalezas que tenemos, que no son pocas, y ponerlas en valor, porque eso va a suponer no solo la generación de esa fidelidad en el consumidor o esa seducción, sino que obviamente también supone rotación de productos, otra forma de venta. Hablábamos de un volumen importante ya, pues casi de 2 dígitos de venta directa en las bodegas a través de esta actividad, cada vez más wine bars, más bares o en definitiva mostradores de degustación en las bodegas, y ese vino es un vino vendido directamente sin intermediarios, cobrado, que es todavía mucho más importante, con lo cual no es baladí esa línea de actuación, y por tanto pues, es interesante y nos congratula esa evolución positiva y además la posibilidad de seguir creciendo. Vivimos fundamentalmente de visitantes nacionales, prácticamente el 70%. Tenemos la posibilidad de seguir creciendo en mercados emisores, mercados que además son consumidores de Rioja. Tenemos fundamentalmente centrados por proximidad pues, Francia, Reino Unido, también Estados Unidos, pero mucho que hacer con toda la zona latinoamericana, donde tenemos vínculos importantes, y sobre todo también mucho que dinamizar en lo que puede ser turismo nacional, sobre todo pensando en que tenemos que seguir insistiendo en que ofrecemos una actividad saludable. Ha sido un argumento de valor en pandemia, es decir, no estamos hablando de sitios cerrados, sino de sitios que evidentemente ofrecen toda la tranquilidad al visitante y sobre todo que además no es un producto industrial, hablamos de un producto artesanal. El enoturismo puede consistir en una conversación larga con el propietario de una bodega donde se te ha ido el tiempo alrededor de una mesa y contando historias, ¿no? Y eso lo podemos hacer porque el vino tiene eso, tiene historia detrás de cada etiqueta. Así es. Brevemente, no tenemos una bola de cristal, pero ¿qué prevé para este 2024 en el sector? ¿Cómo lo ve? Pues, vamos, yo no quiero ser agorero, pero yo todavía no veo brotes verdes, ¿no? Y creo que va a ser un año complicado, no digo un año dramático, un año complicado. Lo que es cierto es, y no tenemos que perder de vista, que vivimos en una época donde lo que predomina es la incertidumbre económica, incertidumbre geopolítica, incertidumbre social. Yo creo que anhelamos un poco el pasado, donde nos quejábamos de muchas cosas, pero bueno, la realidad era más previsible. Ahora nos desayunamos con cosas que no están en nuestra lista de nuestras peores predicciones, ¿no? Con lo cual es complicado también el mirar hacia el futuro, pero bueno, eso lo que tenemos que afrontarlo es no con los brazos bajados, sino con los brazos en jarras y en definitiva demostrando carácter riojano y sabiendo que tenemos una joya entre las manos que tenemos que cuidar entre todos y de la que tenemos que obtener el máximo beneficio. Pues eso es mucha fortaleza y mucha valentía también. Muchas gracias, José Luis Lapuente. Un placer, como siempre. Nos vamos a publicidad, regresamos en unos instantes en la tertulia y hablamos de esas preguntas al presidente en ese pleno intenso que ha tenido lugar hoy en el Parlamento de La Rioja. Hasta ahora. Sigue empeñado en romper el pacto de las infraestructuras. Si fui yo el que le dije aquí que no quería usted que los trenes parasen en Calahorra y tuvo que rectificar. Un pacto de las infraestructuras que se alcanzó en el año 2018 en esta Cámara y que usted no quiere dialogar tampoco con la oposición sobre este asunto. Yo les pongo hoy la mano a que nos sumemos todas las fuerzas parlamentarias a pedir al Gobierno de España y al Ministro que se libere el peaje de la AP68 en 2026 y trabajemos desde ya
en los accesos que den permeabilidad y mejoren el tráfico dentro de La Rioja. El cheque bachillerato sea lo más vergonzante que hemos protagonizado en estos tiempos. Y se equivoca, señor capellán, si se cree que con esto va a comprar voluntades. La realidad es que usted sigue la política que ya empezó en su anterior etapa como consejero de Educación. Dar recursos a la privada, dar recursos a las minorías privilegiadas y, por otra parte, dejar a las personas con vulnerabilidad a expensas de la recaudación del Rioja Forum. Hablar aquí de que se compran voluntades. Usted se insulta a la voluntad y la libertad de los riojanos, que se cree que porque le den una ayuda del 30% gana o no gana voluntades. Sucede lo que dicen los últimos sondeos que yo conozco, que la suma de confluencias de sus partidos en La Rioja, además de en España, en La Rioja tiene ya el 2% de apoyo. Van restando. Nosotros sumamos y sumamos medidas que, vuelvo a decirlo, están en un programa y defiendo y defenderé la gratuidad 0 a 18 años para que todos los riojanos y las riojanas y sus familias puedan estudiar sin límite de sus niveles socioeconómicos en el centro y el modelo educativo que quiera desde los 0 a los 18 años. Venga, pues vamos a saludar ya a Julio Revuelta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Óscar Briñas, compañero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Y Enrique Martínez, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches. Perfecto, Ana, muy bien, gracias. ¿Qué hago? ¿Le doy? Le doy, ¿no? Haz lo que quieras. Esta vez he dicho perfecto, no he dicho otra cosa, ¿eh? Me has cambiado el nombre. Sí, no me nombre, pero solo bueno. has cambiado el nombre, nada más. Bueno, igual es Ana María, y no lo sabemos, ¿no? María. Bueno, intenso pleno el que se ha vivido hoy, más de 9 horas que se ha prolongado a lo largo, ha terminado hace pocas horas. Hemos destacado dos temas, el de la APA 68 y el cheque bachillerato, que la verdad que bueno, han dado que hablar mucho desde hace muchos años, y ahora el cheque bachillerato, después de haberse quitado, pues lo vuelven a poner, y también ha levantado muchas críticas. No sé quién quiere empezar por el cheque bachillerato, por ejemplo, Óscar. Bueno, a mí en estos debates siempre me parece muy curioso que se plantea todo en un enfrentamiento entre la escuela pública y la escuela concertada o la escuela privada, y yo creo que ese es un planteamiento de inicio ya que hace que esté mal planteado, que esté un debate viciado, porque si hablamos de infantil y primaria, de educación obligatoria, la educación concertada no solamente es que forma parte con la pública de un mismo sistema, sino que además es imprescindible. Es decir, en el momento en el que se pone en España hace ya muchos años la escuela gratuita o la educación gratuita, sin los colegios concertados no se hubiera podido implantar. Partimos de ahí. Cuando ya hablamos de una educación en bachillerato que ya no es obligatoria, a mí lo que nunca me ha sonado bien son estas ayudas que son para todo el mundo, de manera genérica, sin ningún tipo de criterio. Lo veíamos con las ayudas también, que no tienen nada que ver, a los autónomos, que de repente se fueran a dar unas ayudas a autónomos por el único hecho de ser autónomo. Yo creo que establecer, si hablamos de ayudas de algo que no es obligatorio, unos criterios, que puede ser la renta, que puede ser las notas, que puede ser, yo creo que, bueno, puede tener cierto sentido, pero partir de enfrentamiento entre lo público, lo privado, los buenos, los malos, ya ahí estamos viciando del todo el debate. Estoy de acuerdo contigo. Yo es que además tengo muy claro que los derechos son universales, son para todos, y las ayudas son para los que las necesitan. Y yo realmente pienso que toda la educación, eso lo ha dicho el presidente, de 0 a 18 años, debe ser un derecho que tengamos todos y que por lo tanto sea gratuita. ¿Cómo se da? Algunos elegirán el modelo de pública pura y otros el de pública concertada, porque es que la concertada no deja de ser una educación pública. Y yo además eso lo defiendo hasta el final, porque en la educación creo que hay una buena parte de cuestiones ideológicas, éticas, morales, de comportamientos, etcétera, y yo prefiero mandar a mis hijos, bueno, mis hijas ya son mayores, pero haberlas mandado a un centro donde creo que coincide con los valores de mi casa, de mi familia, que son valores liberales, y no mandarlos a un sitio que otros pueden estar muy contentos que los valores sean de otro estilo. Pero ¿y por qué de 0 a 18 y no de 0 a 21? No, pues porque hay que ir de poco a poco.
primero se hizo lo más básico, luego entra la educación infantil de 0 a 3 años, después la educación obligatoria es hasta los 16. Bien, pues ¿y por qué no podemos seguir pagando la educación, que para eso pagamos impuestos, hasta los 18 años, que sigue siendo formación de la gente? El que quiera dejarlo, Julio, estoy antes, callado, que lo deje. Estoy callado, no he dicho nada todavía. Pero... Que me has dicho antes que me calle. ¿Puedo hablar? Sí, habla. No, a ver, que es broma. No, yo estoy convencido, mira, yo he sido un hombre que ha estudiado en las dos, en la pública y en la privada. Mis padres querían maristas en esos momentos en Calvo Sotelo, por lo que ha dicho Julio, por su manera de ver la vida, el tema social, el tema educativo, etcétera, pagando. Yo me acuerdo que me daban los hermanos maristas un cuponcito de 10 meses, creo que eran, o 9 meses, a 500 pesetas de aquellas, pero mis padres hacían ese esfuerzo porque querían que yo iría a un colegio privado a maristas, que estoy muy orgulloso de ir a maristas. Pero cuando yo fui a hacer COU, a mí ya eso de los curas, los maristas, no es como ahora, esa libertad que no te daban, ¿eh? Y entonces me pasé al instituto, me pasé al COU de Lullar, me pasé a la pública y feliz, y fui muy feliz, tanto en los dos sitios. Por eso yo defiendo que estas ayudas sean para el bachillerato, para todo el que quiera estudiar donde le parezca. Para que igual hay gente de muchísimo dinero que quiere que sus hijos vayan a la pública, pues porque lo entiende de esa manera, porque él también estudió en la pública. Y gente de pocos recursos que quiere ir a un colegio privado porque quiere que su hijo y él no puede y vaya, ¿no? Porque entonces yo pude ir a un colegio privado, pero mi hermana, mi padre tampoco se podía permitir. Yo creo que en este momento no es por una cuestión económica. Conocemos colegios concertados que tienen, por ejemplo, una población inmigrante altísima, como puede ser Compañía de María, me parece, en este momento, otros colegios públicos, en cambio, que tienen la renta media de los padres que llevan allá a sus hijos, es una renta media alta. Yo creo que no hay... Bueno, lo de tus tiempos y mis tiempos, de una discriminación económica a la hora de elegir un colegio. Otra cosa es un privado, pero un colegio concertado o un colegio público no creo que haya gran diferencia. Pero eso es lo que es educación obligatoria en los institutos. Sí, claro. Entiendo que sí que... Hombre, claro, porque si ya tienes... económico que gente no puede hacer. Pues como tengas 2 hijos y tengas que pagar 400 euros al mes por cada uno, evidentemente no puedes. Por eso alguien como yo defiende que eso sea también, que tenga el mismo tratamiento que la enseñanza concertada en el nivel obligatorio. Y si se trata de una ayuda, ¿no se pueden poner, por ejemplo, unos niveles de Por renta? supuesto, eso estoy de acuerdo. Es lo que te he dicho. Las ayudas para el que las necesita. Eso es. Sí. Y los derechos para todos. La izquierda es que se quitan, o sea, se dan esas ayudas al cheque bachillerato y no se dan para otras cosas. Eso en es la escuela mentira. pública. Eso de que se da un cheque bachillerato a base de quitarle a la pública, yo creo que eso es un mensaje. Yo lo llevo escuchando los 30 años que he estado en política. Eso es demagogia. Y eso es demagogia. Demagogia. Eso no es verdad. De hecho, el coste por alumno de la enseñanza pública respecto a la concertada es bastante más alto. Un chaval de la concertada creo que cuesta alrededor del 60-65% a las arcas públicas de lo que cuesta un chaval en la pública. Bueno, pero por ejemplo en la concertada no hay colegios del ámbito rural que pueden tener 5 alumnos y que obviamente es más caro. Que ese argumento que expones también tiene su pequeña Si te limitas trampa. solo a Logroño, se cumple también. Eso tendríamos que ver los datos. Sí, ya te digo. No lo sé, no lo desconozco, pero a nivel de Rioja, obviamente, la pública está en todos los centros rurales donde no está la concertada habitualmente, y eso tiene un coste mayor. Lo que hay que facilitar es el talento. A la gente con talento y humilde que no tenga medios para poder ir a la privada, pues hay que facilitarle, como ha dicho Capellán, el cheque de bachillerato, porque lo puede hacer. Ya, pero que ese cheque es para el que no tiene posibles y para el que tiene 700 millones de euros. Eso habría que hacer unos baremos de renta en función de los medios de cada familia. Ahí sí que estoy contigo también. No es todo para todos, porque hay gente que no le hace falta. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Logroño tiene el baremo de las chiquibecas, por ejemplo. Que tenía uno, pues, en función de lo que necesites,
te da más ejemplo, o menos en función de la cuantía. renta había mayor o menor cuantía mensual de la chiquibel. Por ejemplo. Venga, vamos a hablar de las elecciones catalanas. Cuenta atrás para este domingo día 12 y hay que decir que hoy esa temida subida de la ultraderecha ha hecho que los partidos de izquierda en Cataluña se unan en contra de un acuerdo con Vox y, ¿cómo se llama? Alianza Catalana. Alianza Catalana, exactamente. ¿Qué os parece? Porque hablar de sondeos no se puede ya. No se puede hablar de sondeos. Reacción? No. Mira, a mí lo que me parece es que creo que hay ganador, creo que el ganador está ahí. Puedo decir quién va a ganar, ¿no? Eso sí puedo. Creo que ella va a ganar, aunque en las últimas semanas o en la última semana Puigdemont, que no creo que dé una sorpresa de última hora y se presente el viernes en España para que lo detengan, que según dicen que lo puede hacer y eso supone que saque 60 diputados, ¿no? Pero en principio la cosa está entre ella, entre el PSC y Junts. Están ahí uno, pero yo creo que al final ganará ella. El problema va a ser gobernar después. Yo es que, tal como han dado las encuestas, tal como dicen las encuestas, creo que esto puede ser ingobernable. Ingobernable y además otra cosa, porque al final lo que va a sumar en principio va a ser PSE, Esquerra y Comuns. Parece que es lo que suma, pero Esquerra va a querer hacer presidente a ella. O va a decirle, que hacerlo, ¿no? O va a decirle, quiero ser yo aragonés, o va a decir entonces, pues como lo hagas a este, no te apoyo en Madrid. Esto es un totum revolutum, esto es un lío muy gordo. Yo eso, muy gordo. Cuando veamos el resultado veremos, sí. Pero lo que no me creo, además no me parece bien, es lo de apartar a determinados partidos. Al final, si tienen un voto de la gente, pues tienen la legitimidad que les ha dado la democracia y sus electores, ¿no? Pero es que, y por lo tanto, no me parece eso de los cordones sanitarios, no me ha gustado nunca. Pero es que además es mentira. Si nos van a decir que no voy a pactar con Vox o no voy a pactar con los catalanes estos de ultraderecha independentistas, pues lo mismo que no iban a pactar con Bildu o que no iban a pactar con el que sea. Al final, si esos votos le dan a alguien la presidencia, no tengo ninguna duda de que los van a coger y van a llegar a acuerdos. Pero es que además es lo razonable en democracia. Pero es que es lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Yo también opino... Sí, pero que antes no nos cuenten entonces que yo no voy a pactar nunca con esto. Es que ahora nos parece mal que se lleguen a acuerdos, pero a la vez tenemos que llegar a acuerdos. Esto es una democracia. Sí, hay que llegar a acuerdo con quien tú me digas. Entonces, yo entiendo que haya partidos siguiendo con tu argumento, que con el que nunca vas a llegar a un acuerdo de gobernabilidad, porque probablemente pues Vox y los comuns no tienen nada que ver, pero también creo que están obligados a hablar, aunque no lleguen a acuerdos. Si te gustará más lo que diga Vox, te gustará menos lo que diga Vox o Alianza Catalana o el partido que sea, pero sus votos son igual de válidos que los tuyos, igual que los tuyos, e igual de democráticos. Que sus ideas puedan parecerte peores, incluso denunciables en algunos casos, eso ya es discutible. Y sobre qué es ingobernable, pues eso habrá que verlo. Yo lo veo muy complicado. Yo creo que habrá que verlo. Y además están obligados a hablar para llegar a mínimos acuerdos para que haya un gobierno. Por la situación nacional, más que nada, por los apoyos que tiene Sánchez aquí, a ver cómo cuadra el círculo allí, con quién me junto, porque no va a haber mayorías absolutas. Bueno, lo mismo decían con el País Vasco. Claro, y yo creo que realmente sí, porque has apuntado lo nacional, sí que va a tener una influencia, claramente. Hay contrapesos entre Cataluña o el País Vasco y lo nacional. A Sánchez no le está yendo mal, porque el País Vasco subió y está en el gobierno con más fuerza, y aquí parece que su candidato va a ganar las elecciones, lo cual ya es un éxito, ¿no? Son sus sitios de Cataluña y País Vasco. Al PSOE siempre le ha ido más o menos. Siempre que le ha ido, porque, más o menos. Porque hace 2 legislaturas Ciudadanos sacó la mayoría absoluta y el PSOE no sacó ningún buen resultado. Y fíjate, hace 2 legislaturas Ciudadanos, un partido constitucionalista, ganó las elecciones, y en las pasadas elecciones el PP se quedó con 3, casi al de la así es. El PP ha cogido los cambios que se pueden producir en tan poco tiempo. El PP ha cogido todo el voto de Ciudadanos. No, todo, en Cataluña ni hablar. No, prácticamente. El PSOE ha cogido más votos. Más que el PP. Sí. Hombre, y como estrategia, el PP ahora, además lo han hecho público, aspiran a superar a Vox. A Vox. Que no sé si como mensaje o como estrategia es lo más
adecuado un partido como el Partido Como Popular. estrategia igual no, pero para el día siguiente de las elecciones, por si acaso, pero guárdatelo para el día siguiente de las elecciones, ¿no? Que el reto sea pequeñito. Bueno, y los 5 días de parón de Sánchez han influido en hizo elecciones. esa novela que nos contó, que lloraba, que quiere mucho a su mujer, que se iba a ir, que tal, pues al final a la gente del PSOE la Junta la une y hay que votar porque fíjate, la derecha, la ultraderecha, los medios, los periodistas, la máquina del fango, esto, y el pobrecito pues ha rentabilizado unos cuantos votos más. ¿Cambiaron mucho las encuestas en Cataluña? Sí, hombre, esos 5 escuchado días, siempre esos 5 días que no sabían pero si ella siempre ha sido el candidato que se presumía iba a ganar. Eso es una estrategia, es que lo hace muy bien. La gente le llega. España es un país que esas cosas, esos dramas, yo me acuerdo de los dramas que nos contaban por la radio, y llega la gente. Julio, los dramas llegan en este país. Esos dramas, ay, mi mujer, con la que la quiero, me voy a separar, pero entonces si es que eso no lo dijo, ¿no? No sé, llegará alguno. A mí me llega muy poquito, pero vamos. No, pero que llegue. Julio, pero llega. Que no sé ahora ya de encuestas, porque como publican tantas, pero que ahí ya se le daba como posible ganador de las elecciones desde antes de eso. Sí. O sea, que no hay un antes después del retiro de Sánchez y un después. Tampoco se le ha hecho daño ahí en esa comisión de investigación de las mascarillas. Tampoco ha sufrido la verdad es que no. Escucha, pero ya no hemos hablado de otra cosa. Ya no hemos hablado de lo de la mujer, de ese tema de Air Europa, de los aviones, ya no hemos hablado del tráfico de influencias, ya no hemos hablado de las mascarillas, hemos hablado de que iba a dimitir el presidente de España porque éramos muy malos los periodistas, los españoles, vosotros, los que decís en la prensa, porque pobre... Pero sí. Yo personalmente es que estoy un poco hasta los pelos de que el país tenga que estar concentrado entre la mujer de Sánchez y el novio de Ayuso. Pues es que es verdad. No me parece... Creo que hay otras muchas cosas de las importantes. Que y si tanto una como el otro tienen responsabilidades, ahí están los tribunales de justicia que los juzguen y que paguen por lo que han hecho, si es que han hecho algo. Y se echa mucha culpa a los medios de comunicación, porque siempre es el mensajero, pero a mí lo que más me, no sé si enfada, es el tema de las comisiones. Bueno, eso que no vale para nada. O sea, ¿qué sentido tiene una comisión de investigación en unas cortes en casos que están judicializados? Claro, yo lo que no sé, parece que los diputados y senadores lo que quieren ser es jueces y letrados, no sé, pues que dimitan y se vayan al juzgado. Julio, cuando en este país no se quiere sacar nada adelante, fíjate, haz una comisión, pero es que además nunca solucionas nada. Todos los que participan de los partidos en esas comisiones, en la justicia ordinaria, estarían inhabilitados porque tienen una causa de inhabilitación, porque están a favor de uno y en contra de otro. Y si algo tiene la justicia es que tiene que ser ciega. Pero queda bien, tiene que tener la equidad. Pero queda muy bien, hacemos una comisión de investigación. A mí me parece que queda fatal. Ya. ¿Sabes qué me preocupa a mí? El litro de aceite a 11 euros. Eso me preocupa. No, me preocupa. Que nos hemos lanzado. Me preocupa. No, a mí también me preocupa mucho eso. Hombre, a ver claro. si baja ya, Pues a mí no. A mí me preocupa el pagarlo. Todo el tiempo tampoco me parece demasiado. Ir a la caja, quiero decir. Puedes pagarlo y lo tendrás que poner en el bar, en la botella del whisky, colocada ahí ahora, ¿eh? No se puede poner donde antes. Es de lujo. No obstante, la evolución a final de año del aceite va a ser a la baja en los precios. ¿Tú crees? Eso han dicho, yo también lo he oído y confío en eso. Sí, porque la cosecha va a ser buena. Adiós. Y como la cosecha va a ser buena, en octubre ya llegará la nueva remesa y será cuando bajen los precios. Yo confío en Óscar y si no... A ver, y si no, se lo decimos a él, que nos lo compre él. Nos vamos, señores, les dejamos ya con Qué Vida. Adiós. Adiós. Adiós.